Las Pirexianas. Capítulo 3. Coilos. Mishra estaba en lo cierto. Había dibujos en la arena del desierto al oeste de su campamento. Eran grandes figuras hechas de montículos de tierra seca, más oscura que la de sus alrededores y mejor visibles desde el aire. Tokasi había llevado a cabo expediciones anteriores en esa zona antes de colocar el actual sitio del campamento, pero nunca había supuesto su verdadera naturaleza. Los dibujos eran una mezcla extraña. Había figuras humanoides de todo tipo, cualquiera de los cuales podría ser la representación de un Tran. Había también toda clase de animales, ciervos, elefantes y camellos. Había una colección dispar de símbolos geométricos, curvas, espirales y ángulos agudos que cruzaban y volvían a cruzar las figuras, dividiendo algunas, dejando las demás sin tocar. Garabatos, pensó Tokasi, creados por una raza de titanes del desierto. Los dibujos eran de origen Tran, como Mishra había adivinado. Estaban dispuestos en torno a un solo lugar, un gran montículo. Este resultó ser un rico campo de artefactos, incluyendo un esqueleto casi completo de Suchi, lo que finalmente hizo cumplir el sueño de Tokasi de armar una de estas bestias enigmáticas. También estaban los restos de varios ornitópteros. Sin embargo, el descubrimiento del Suchi y los ornitópteros eran secundarios con respecto al rico tesoro de cristales de poder hallados en el montículo central. Muchos de los cristales estaban agrietados o destruidos, pero entre la escoria había muchísimos más que estaban operativos. Joyas brillantes y ondulantes que brillaban con un arco iris de chispas y patrones en su interior. Había joyas más que suficientes como para mantener el propio trabajo de Tokasi, con un superávit suficiente como para enviar a otros estudiosos y varios partidarios nobles de la capital de Penregon. Esto a su vez daría un suficiente interés de la nobleza que le permitiera abrir un segundo campamento permanente en el lugar encontrado por Mishra. El descubrimiento de los dibujos en el desierto fue posible gracias a la observación aérea. El mismo método reveló campos similares de dibujos, aunque ninguno tan grande e intacto como el primero. Un arco de ellos se extendía en el desierto en una amplia extensión hacia afuera de la cordillera Kier. Algunos de los dibujos tenían rasgos de razas conocidas, mientras que otros no se parecían a nada conocido. Todos contenían un patrón estilizado de curvas y líneas en zigzag en torno a un montículo central repleto de artefactos destrozados y piedras de poder. Durante los siguientes 2 años, los investigadores ubicaron casi 20 montículos parecidos. Sin embargo, las grandes preguntas eludían a Tokasi y a los hermanos. Nadie encontraba restos óseos de los propios Tran, ni ninguna clase de arte. La arqueóloga no descubrió nada acerca de su lenguaje más que algunos fragmentos que parecían poco más que etiquetas y un conjunto claro de símbolos numéricos. Durante la cena, la estudiosa, los 2 hermanos y algunos de sus estudiantes más antiguos acostumbraban a hablar de la posible naturaleza de los Tran. Dijo Ursa en el curso de una de estas conversaciones. Deben haber sido humanos. Todo lo que hemos encontrado es capaz de ser utilizado por individuos de tamaño humano. Ellos eran probablemente unos antepasados más exitosos de las personas más ancianas de los Falaji, que dominaban a los demás a través de su ciencia avanzada. Los sobrevivientes Falaji de hoy convirtieron a sus hermanos más emprendedores en seres divinos. El hecho que nos sintamos cómodos con sus herramientas no significa nada. Los enanos, los elfos o los orcos podrían haber utilizado estos artefactos. ¡Incluso los minotauros! Los minotauros son demasiado grandes. Sus manos serían demasiado grandes para utilizar la mayor parte de los dispositivos. Los minotauros podrían haber estado a cargo, con los seres humanos haciendo el trabajo. Tokasi notó que el hermano menor se negaba a conceder a su hermano hasta el más mínimo punto. Imaginen a los minotauros como gobernantes de la nación Tran y a los seres humanos como una clase inferior. Al igual que entre los orcos, los grandes están en la parte superior y los trasgos hacen todo el trabajo duro. No hemos encontrado restos de minotauros, hermano. Tampoco hemos encontrado restos humanos, hermano. Disparó Mishra, levantando su copa de Navis en un brindis, burlándose de su lógica. Tokasi se reclinó en su silla, recién llegada de la capital, un asiento cómodo y acolchado.
y dejó discutir a los dos hermanos. Este era un viejo argumento, revisado al menos una vez al mes. Siempre terminaba de la misma manera, admitiendo de que no se sabía lo suficiente. Esta confesión siempre parecía frustrar mucho a los jóvenes. Los dos hermanos habían cambiado a lo largo de los años de descubrimiento. Ursa estaba más delgado que nunca, a pesar de que finalmente obtuvo un buen par de hombros. Su cara era lisa y se enorgullecía de no perder los estribos como lo había hecho cuando era un niño. Mishra, por su parte, era tan impulsivo como lo había sido el día de su primera pelea. Su cambio más evidente era una pequeña barba oscura que enmarcaba su boca sonriente. Los estudiantes mayores sentados a la mesa también veían la discusión, pero no participaban. Ursa y Mishra eran mayores que la mayoría de los estudiantes de ahora, y en algunos pocos años más serían considerados adultos en su propio derecho. Los estudiantes nobles habían aprendido desde un principio que expresar una opinión contraria, cuando los dos estaban peleando de esa forma, era una manera segura de colocar a ambos hombres en contra del intruso. Tocasia estaba orgullosa de los muchachos y sus logros, y a su vez, ellos se dedicaban totalmente a ella. Pero una y otra vez volvían a esta discusión y no podían ir más allá de ella. Todavía no habían aprendido la identidad de los Tran. Como las voces de los jovencitos comenzaban a elevarse, Tocasia se inclinó hacia adelante con la esperanza de llevar a los hermanos a un nuevo rumbo. ¿Por qué no lo hemos hecho? Ambos jóvenes miraron con asombro a la anciana erudita mientras repetía: ¿Por qué no hemos encontrado restos humanos o de otra raza? ¿Carroñeros? Dijo Mishra inmediatamente mientras Ursa hacía un ruido grosero. Entonces, ¿por qué no hemos encontrado restos de esa carroña? No hay criaturas muertas de ningún tipo entre los restos. Debería haber alguna incluso por accidente. ¿Tienes una teoría, hermano? La peste. Algo se extendió que no solo mató a los Tran, sino que también destruyó sus restos. Eso también explicaría por qué los restos están dispersos tan ampliamente. Mishra negó con la cabeza. Peste no. Guerra. La peste no explica por qué no hallamos arte. La guerra sí lo haría, ya que los vencedores quemaron todo lo que pudieron. Pinturas, libros, cuerpos. Luego destruyeron el resto. Hemos encontrado pozos de ceniza entre los diversos sitios. Esos son el resultado de la fabricación, no de la batalla. Y en el caso de que tuvieras razón, ¿qué fue de los vencedores? Se convirtieron en los carroñeros. Replicó triunfalmente Mishra dejando su vaso. Eso es lo que tuvo que suceder. Una raza esclava de hombres que destruyó a sus maestros minotauros. Y entonces se vinieron abajo, ya que la sabiduría de los minotauros ya no estaba allí para apoyarlos. Un argumento perfecto. Cada punto utiliza como prueba otro punto cuestionable que eventualmente requiere que creas lo que estás tratando de demostrar en primer lugar. Así que, hermano, ¿por qué estos carroñeros sobrevivientes no crearon alguna clase de arte después de la guerra? Mishra frunció el ceño ligeramente considerando el argumento. No eran lo suficientemente capaces de realizar arte. Así que no hay arte de aquella época. Con excepción de los dibujos en el desierto. Con excepción de los dibujos en el desierto. Excepto que no lo son, ¿sabes? Dijo Ursa con una pequeña sonrisa. Mishra negó con la cabeza mirando perplejo. ¿Acaso no son dibujos los del desierto? No hay nada natural que puede producir... Eso no es arte. O las figuras humanas podrían serlo, o pueden ser simplemente un reconocimiento de una de las razas que los Tran habían conocido. Pero todas esas líneas, ángulos y garabatos no son arte, son instrucciones. Tocasia miró a Ursa también intrigada. ¿Qué había descubierto ahora? Ursa se levantó de la mesa y salió de la tienda sin decir una palabra más. Regresó con un gran mapa de la zona que desplegó sobre la mesa. Los otros estudiantes retiraron rápidamente los restos del asado de liebre del desierto y Melón salvándolos para que no quedaran cubiertos por la hoja. El mapa mostraba el arco de ruinas que habían descubierto. Estas son las ubicaciones de los distintos puestos de avanzada Tran que hemos encontrado, dijo golpeando con su dedo delgado en el mapa, y siguió señalando los puntos de uno a otro trazando la curva de los restos. En cada lugar, la colección de extraños ángulos y líneas parecen apuntar en una sola dirección. Desde nuestro segundo campamento apunta ligeramente al oeste del norte.
Dibujando una flecha, el estudiante rubio esbozó una línea que se extendía hacia En el el norte. próximo, algo más al oeste, la mayoría de las líneas también indican una dirección en particular. Esta es un poco más al norte que la primera. Dijo dibujando otra flecha recta. Y en la próxima muestra otra línea, casi en dirección norte. Lo siguiente apunta al norte y ligeramente al este, y así sucesivamente para los sitios descubiertos hasta ahora. El lápiz llevó a cabo una nueva serie de líneas. Ursa se apartó del mapa para que los demás pudieran ver. Las ruinas se encontraban en un arco, como todo el mundo sabía, pero las líneas que Ursa había dibujado apuntaban a un lugar determinado, el centro de un círculo, de los cuales los montículos de ruinas eran puntos a lo largo del perímetro. Los Tran no fueron un pueblo artístico. Dijo Ursa mirando a su hermano. ¿Por qué entonces dejar arte en el desierto? La respuesta es que no lo hicieron. Dejaron instrucciones. Instrucciones acerca de dónde estaban sus asentamientos más grandes. Hemos visto las figuras que hemos reconocido e ignoramos las líneas que no conocíamos. Pero las líneas son más importantes. Mishra se inclinó sobre el mapa y frunció el ceño. Líneas sobre un papel. Viste el arco y calculaste el centro, y luego buscaste la justificación de las líneas en los diferentes montículos. ¿Así que no estás de acuerdo con mi argumento, hermano? Mishra sonrió. La blancura de sus dientes rozó la barba circundante. Hermano, me encanta tu argumento. Es perfecto. Cada punto utiliza como prueba otro punto cuestionable, que eventualmente requiere que creas lo que estás tratando de demostrar. En primer lugar, tu argumentación me encanta. Son tus conclusiones las que creo que están equivocadas. Ursa enrolló su mapa lentamente. Supongo que eso significa que no quieres venir mañana cuando vaya a averiguarlo. Mishra se quedó parado e incluso Tocasia lanzó una mirada penetrante sobre el hermano mayor. Con su permiso, señora, me gustaría tomar un ornitóptero para comprobar esto. Como mi hermano no quiere acompañarme, puedo manejar uno de los más pequeños. Yo no he dicho que no iría. De hecho, creo que debo ir adelante, aunque solo sea para impedir que veas ruinas que no están allí. Ursa sintió con una sonrisa particular. Luego se agachó debajo de la tienda y entró en la creciente oscuridad. Tengo planes que hacer. Buenas noches a todos. Cuando Ursa se fue, la mesa quedó en silencio. Ninguno de los otros estudiantes quiso hacer comentarios sobre la teoría de Ursa, y Tocasia necesitaba tiempo para digerir lo que el hermano mayor había dicho. Tentativamente la conversación volvió a asuntos más mundanos. Un estudiante aventuró que su área de la excavación estaba produciendo algunos discos de interés marcados con números Tran. Otro mencionó que su trabajo estaba siendo retrasado por un estudiante de secundaria que declaraba a todas las rocas como artefactos de la antigua raza. Eso llevó a una pequeña risa de los demás y a Tocasia contar una historia de un estudiante que unos años antes pensaba que debía acabar en la cima de las montañas, porque si ella fuera una de las Tran, sería allí donde dejaría los artículos más valiosos. Mishra se sentó en silencio alejado del fuego y se acarició la barba sin afeitar. Después de unos minutos, se excusó también y abandonó la mesa. No se dirigió a los cuarteles que compartía con Ursa, sino que caminó hacia abajo, donde los excavadores Palagi habían hecho su campamento. Tocasia se dio cuenta de que el hermano menor tenía una mirada de preocupación en su rostro, pero aquella vez no le dio mucha importancia. Esa noche, después de que limpiaron los platos, Tocasia trabajaba montando la pierna Suchi en su mesa. El diseño que había descubierto del espécimen casi completo resultó ser más diferente de lo que Ursa o ella habían previsto. Era casi, pensó, como si las piernas se montaran hacia atrás, las rodillas apuntando hacia la parte posterior. ¿Era este el diseño escogido por los Tran?, se preguntó. ¿O sería este un modelo de su apariencia real? Una sombra apareció en la entrada de la tienda y vio de repente cómo entraba Amal. El viejo Amal como era conocido ahora, recordó. Su cabello se había vuelto gris cayendo a lo largo de ambos lados de su rostro. Últimamente se había estado quejando de que su edad se estaba finalmente poniendo al día con él. Tocasia sabía que era abuelo y que algún día, muy pronto, abandonaría el campamento. Tocasia lo echaría de menos porque representaba todo lo que ella sentía que era admirable entre la gente Falagi. Era directo, franco y honesto. Ahora, por la mirada severa de su rostro, Tocasia tuvo la sensación de que estaba a punto de recibir una dosis desordenada de la mejor calidad.
He oído que vuestros jóvenes volarán mañana a las montañas. Su acento del desierto seguía el rojo vivo a pesar de todos estos años entre los argivianos. ¿Cómo te...? Tocasia empezó a hablar, pero se dio cuenta de que Amal había sido informado. Mishra le había preguntado por el anillo de las ruinas y el punto central del arco que Urs había localizado. Y la noticia había perturbado obviamente al anciano Falaji. Ella sintió con la cabeza e hizo un gesto hacia una silla del campamento. El antiguo líder de los buscadores se sentó con cuidado sobre ella, como si él o la silla se fueran a romper debido a la experiencia. Ursa tiene algunas ideas sobre hallar los restos de un gran asentamiento Tran allí. El viejo Amal miró la alfombra gastada llena de polvo bajo sus pies. Yo no creo que sea una buena idea. Los Falaji lo desaprobarán. Tocasia levantó su frente. Amal y sus excavadores nunca habían expresado antes la idea de una tierra tabú. De hecho, en la mayoría de los asentamientos tribales que habían visitado, los habitantes se hallaban sumamente orgullosos de mostrar, incluso de comerciar los artefactos Tran que habían descubierto. No todos los Falaji. Continuó Amal. Levantó la vista rápidamente hacia ella como si pudiera leer sus pensamientos en los ojos. La mayoría de nosotros somos lo suficientemente modernos y lo suficientemente sabios como para saber que no hay nada en las montañas que no esté en el desierto. Pero hay quienes están preocupados por los espíritus de los Tran, acerca de su corazón. Se dice que el secreto de su corazón se encuentra en las montañas y que nosotros los Falaji deberíamos mantenernos bien alejados de ellos. Amal, nunca has mencionado nada como esto antes, ni te has quejado de nuestras anteriores excavaciones. Eso es porque están en el desierto, y el desierto pertenece a todos los que lo pueden soportar. Los Falaji son dueños de toda esta tierra, pero están dispuestos a compartirla con otras personas que lo respeten. Las altas montañas, sin embargo, las montañas interiores, son peligrosas, y no solo por los grandes pájaros Rox que se encuentran allí. Las reclamamos como territorio Falaji, pero no las visitamos. Tampoco recomendamos a otros que lo hagan. Argivia también reclamaba esas montañas, pensó Tocasia, aunque no se hizo eco de esa opinión. La mayoría de los argivianos eran gente de la costa para empezar, y las extensas áreas reclamadas por las facciones nobles eran solo líneas en un mapa. Si estamos violando algún tabú... Comenzó a decir Tocasia. Amal levantó una mano. Señora, no es tabú exactamente. Es un deseo, una preocupación. La mayoría de los excavadores no creen en las historias de sus abuelas, pero algunos sí, y pueden hacer las cosas difíciles. Ahar, mi propio asistente, cree en genios, demonios y grandes dragones, los Macfawas, que rondan por la noche. Amal, tú sabes que interponerse en el camino de los hermanos cuando ellos han decidido hacer algo es como tratar de desviar el viento del desierto. Ellos irán a observar. Y ahora que me has traído tu preocupación, voy a ir con ellos. Mi pregunta es, si encontramos algo y es necesario seguir investigando, ¿vendrás y nos ayudarás? El viejo Amal se sentó de golpe sorprendido. Tocasia había enunciado la cuestión de una forma demasiado cercana a un insulto, pero lo suficientemente directa para exigir una respuesta. Él farfulló por un momento y luego se volvió más austero. Yo estaré siempre allí donde me necesites. He aprendido más sobre los días antiguos trabajando con ustedes de lo que habría hecho en toda una vida de búsqueda en el desierto. Hemos movido demasiada tierra, tú y yo, como para pelearnos por cuentos de abuelas. Tocasia se permitió una pequeña sonrisa. Luego volvió su rostro hacia el anciano. Ve pues, y descubre entre tus excavadores quiénes creen en las historias de las abuelas y quiénes no. Descubre quién iría a un sitio de excavación en las montañas y quién se quedaría. No impugnes su orgullo o su valor, porque entonces aún los que piensan que serían sacrilegio acudirían y se sentirían peor. No sé si vamos a encontrar algo, pero si lo hacemos, lo investigaremos. Amal asintió y se puso de pie.
Yo nunca pensé que te alejarías de cualquier desafío, Tocasia. Eres como un hombre en ese sentido. Tocasia contestó también con respeto. Yo tampoco pensé que fueras capaz de ocultarme cualquier información que yo necesitara saber. Gracias. Amal hizo una referencia y se fue. Tocasia sacudió la cabeza mientras veía a su sombra unirse a las demás de la tarde. Eres como un hombre, había dicho, y eso era como un cumplido, típico de un habitante del desierto. Después de todos estos años, sin embargo, él todavía estaba dispuesto a desafiar las viejas historias y darle una advertencia. Tocasia sacudió la cabeza de nuevo y regresó a la complejidad de los mecanismos de la pierna Suchi. Salieron a la mañana siguiente, llevando raciones suficientes para un día y medio de vuelo de ida y vuelta. Aunque ninguno de los jóvenes les sugirió que fuera, ambos jóvenes aceptaron la compañía de Tocasia sin comentarios. Dejó a Cantar, uno de los estudiantes más prometedores de esta temporada, a cargo mientras ella no estaba, y le dijo que no discutiera con Amal o Ayar y aplazara las controversias o decisiones importantes hasta que regresara. El ornitóptero era el original que habían construido hace algunos años atrás. Ahora la cabina había sido ensanchada, encerrada por un marco más grande de madera, con espacio más que suficiente para los 3 exploradores y sus suministros. Las palancas de control se colocaron en medio del artefacto para que cualquiera de los 2 jóvenes pudieran manejarlas. El poder de la piedra era casi inagotable, pero la carne humana era otro tema. Después de unas 4 horas de vuelo, tendrían que cambiar de operador. Desde la Tierra, las fronteras del gran desierto eran un yermo bajo y ondulante de polvo volador, empañado con frecuentes afloramientos rocosos. La región era estéril, reclamada por los estados ribereños con bordes intermitentes y vagos hacia el interior. Los Falaji también reclamaban esta región, pero aplicaban ese título solo cuando trataban de extorsionar a algunos de los pocos mercaderes y exploradores del desierto. Parecía un mundo inhóspito y estéril. Desde lo alto se veía totalmente diferente. Las afiladas rocas se convertían en centinelas marcando el paso del tiempo con sus sombras alargándose debajo de ellas. Los profundos e infranqueables cañones se convertían en arcoíris de colores de granito y arenisca. Los lagos secos se transformaron en brillantes manchas de sal. El viento del desierto tironeaba de los cables de control del ornitóptero mientras navegaban sin esfuerzo hacia el norte. Con Ursa en los controles, volaron en línea recta a través del cielo, fijos sobre el curso que se había propuesto. De vez en cuando le pedía a Mishra que comprobara las coordenadas. Inevitablemente, después de consultar el mapa y la brújula, y teniendo una lectura del sol, el hermano menor declaró que todo estaba bien. Cada vez que lo hacía, Ursa sentía con la cabeza como si fuera a ser sorprendido por cualquier otro resultado. Cuando Mishra pilotaba, vagaban un poco más, todavía manteniendo su norte a la vista y ligeramente al oeste, pero errando hacia atrás y adelante a lo largo de esa línea. Si una formación interesante llamaba la atención de Mishra, él se dirigía hacia ella hasta que Ursa le advertía que estaba fuera de curso. Entonces el hermano menor suspiraba y colocaba la proa de la nave de nuevo en su ruta. De vez en cuando tenía que reajustar las alas para recuperar la altura perdida. Luego de eso, Ursa comprobaba 3 veces para asegurarse de su posición. En un momento pasaron sobre otra serie de líneas. Estas no eran figuras humanoides, solo espirales y ángulos yuxtapuestos entre sí. Mishra dio una vuelta alrededor del sitio mientras su hermano mayor las dibujaba. Luego asintió con la cabeza confirmando que habían terminado. Los ángulos apuntaban en la dirección que estaban viajando. Al final del primer día se detuvieron sobre una meseta especialmente elevada. Lejos de la protección de la empalizada y las catapultas de metralla, acamparon sin fuego y durmieron dentro de la cabina del ornitóptero. Aunque Tocasia no había tenido que utilizar las palancas de control durante el vuelo, estaba cansada por el movimiento continuo. Le dolía la cabeza debido a la acometida del viento sobre los cables. Esa noche durmió sin sueños y se despertó rígida y con calambres en sus piernas. Los jóvenes ya estaban afuera. Ursa haciendo estiramientos para elongar su espalda, Mishra flexionando las rodillas.
Después de un desayuno frío, volvieron a despegar. El centro Tran, a lo que Amal se había referido como su corazón secreto, no podía pasarse por alto desde el aire, aunque no se hubiera podido llegar fácilmente desde el suelo. Estaba situado al final de un largo y sinuoso cañón, en dirección oeste, en el rastro de un antiguo río muerto mucho tiempo atrás que había dividido la meseta baja en dos y acunaba las ruinas. Un largo desfile de cimientos de edificios destrozados y paredes desplomadas. Algunas de las ruinas se parecían a las mansiones Argidia. Otras se asemejaban a los templos con cúpulas acebolladas de Tomakul. Sin embargo, otras no se parecían a nada de lo que los tres investigadores habían visto antes. Un marco de metal que no sostenía nada en absoluto. Una pila de placas desechadas, cada una del tamaño de un hombre, con bordes dentados o una maraña de lo que parecían gusanos metálicos azules. A lo largo de la pared del cañón había lo que parecía un nido de arañas roto de color bronce. La mayoría de estos restos habían sido enterrados bajo las arenas transportadas por los vientos oestes del desierto. ¿Dudas de mis cálculos ahora, hermano? Solo un tonto puede dudar de sus propios ojos. Bien hecho, hermano. El corazón secreto de los Tran. Mishra se estremeció ligeramente con la frase y su sonrisa desapareció, pero Ursa solo asintió con la cabeza. La antigua palabra argidiana para secreto era Koilos, que sea el nombre de esta tierra oculta. Rodea al hermano. La mejor forma de ver la disposición de la tierra será desde aquí. Mishra asintió con la cabeza y estaba tirando de los controles cuando de repente una sombra pasó sobre la cabina del ornitóptero. Podría haber sido una nube, pero la realidad era que el cielo del desierto estaba despejado. Tokasia sabía lo que ello significaba. Su grito ocurrió en el mismo momento en que Mishra lanzaba la aeronave en picada realizando una pendiente extremadamente empinada. Ursa fue tomado por sorpresa y dejó escapar una maldición al ser arrojado contra el lado interior de la cabina de la nave. El pájaro Rock se precipitó a través del espacio que hacía unos momentos había sido ocupado por el ornitóptero. El ave era un gran representante de su raza, una especie cuya reputación en las viejas leyendas era la de arrebatar elefantes de las llanuras para hacerlos parte de su cena. Casi 3 veces el tamaño del ornitóptero, su paso casi volcó la embarcación. El Rock se recuperó en el aire tan pronto como había pasado, ganando altura rápidamente para hacer otra inmersión hacia el artefacto. ¿Por qué está atacando?, gritó Ursa. Somos muy grandes y estamos en movimiento, respondió Tokasia gritando por encima del viento. Probablemente piensa que somos otro Rock. Mishra maldijo y tiró de las 2 palancas hacia atrás tanto como pudo. No creo que podamos pasar por encima de él. Es demasiado rápido para nosotros. El ave ya estaba sobre ellos de nuevo cayendo en picada. Mishra contrajo nuevamente las alas y dio un mandazo hacia la derecha, pero el Rock estaba listo para esa maniobra. Se movió un poco. Hubo una terrible rasgadura a lo largo del lado derecho, y Tokasia vio que uno de los soportes de las alas había sido arrancado casi completamente, y ahora ondeaba en el viento. Bueno, eso por lo menos es mejor a que faltara toda el ala, pensó Tokasia, pero era suficiente como para paralizarles. ¡No podemos volar! ¡Voy a tener que bajar! ¡Por ahí!, gritó Ursa señalando al nido de arañas de metal roto. Creo que hay un agujero en la pared del acantilado. ¡No sé si podemos hacerlo!, dijo Mishra tirando de la primera palanca y luego de la otra tratando de sacudirse el Rock de su cola. Eso es porque estás volando como un pájaro, rompió Ursa empujando a su hermano a un lado y tomando él mismo las palancas de control. Vuélalo como una máquina y lo lograremos. Bajo el control de Ursa, la nave ya no zigzagueaba a través del cielo, sino que se disparó hacia adelante en un vuelo rasante sobre el paisaje destruido de Koilos. El Rock, cuyo cerebro de ave esperaba que la nave actuara como otro pájaro de su especie, esperaba que se agachara o que girara. El pájaro vaciló antes de continuar. Su indecisión era todo el tiempo que los tres necesitaban. Ursa voló hacia la pared del acantilado. Mishra gritó presa del pánico. Tokasia de repente recordó una oración que había aprendido de niña en el templo de su escuela, cuando los templos estaban de moda en Argidia. Murmuró estas palabras en voz baja mientras la pared del fondo se cerraba sobre ellos. De repente Ursa giró,
Colocando la proa de la nave hacia arriba, desbloqueó el mecanismo que mantenía las alas en posición y automáticamente empezó a caer. Sin ese apoyo, la nave cayó en picada. Una vez más, el Rock pasó a través del espacio vacío que hace unos momentos había albergado el artefacto volador. Ursa se dejó caer unos 15 metros y luego contrajo nuevamente la esclusa de las alas. Las alas se desplegaron de inmediato, capturando el aire del desierto y desacelerando la caída. Aún así aterrizaron sobre la arena con un golpe poco ceremonioso. Si hubieran tenido que aterrizar en roca, Tocasia no tenía dudas de que se habían roto los puntales de apoyo, por no hablar de algunos huesos. Ursa abrió las esclusas de las alas y éstas se doblaron hacia adentro otra vez. El puntal dañado sobresalía en un ángulo extraño. Tocasia ya estaba en la escotilla explorando el cielo. Va a volver. No debes estar aquí para cuando eso pase. De todos modos, no deberíamos despegar inmediatamente. Es posible que nos esté esperando. Además, tenemos que conseguir reparar el puntal. Vayamos hacia la entrada de la caverna. ¿Estás bien, hermano? Deberías tener más cuidado, dijo Mithra acaloradamente cuando Tocasia se asomó en la escotilla con miedo de que el joven hubiera resultado herido. Yo sabía lo que estaba haciendo. No tenía necesidad de meterte en medio. Ursa parpadeó y frunció el ceño. Su preocupación se cambió por irritación. Tú estabas jugando su juego volando como otro Rock. Por supuesto que podríamos haber volado de esa manera. Lo perdimos solo gracias a mí. Vamos a refugiarnos. Deje las discusiones para más tarde. Traiga las antorchas y el agua. Podríamos estar aquí hasta el anochecer. Ninguno de los hermanos discutió con la anciana erudita. Treparon a la orilla de arena detrás de ella, rompiendo a correr cuando la sombra del Rock pasó por encima de ellos. Tocasia llegó primero a la entrada. Giró y escudriñó los cielos. Por encima de ellos, el pájaro Rock daba vueltas sobre el cañón de maquinarias rotas y edificios destrozados. Vamos a tener que traer las catapultas con nosotros la próxima vez. O encontrar una manera de traerlos en ornitópteros. Vamos a estar aquí por un tiempo. ¿Se puede ver hacia dónde va el pasadizo? La caverna era una puerta de entrada. Los primeros 10 pies más o menos eran de roca natural, pero después la piedra de arenisca dio paso a un suave granito pulido. Tocasia pasó las manos por la pared. Estaba construida por bloques separados, invisibles para el ojo, como piedras individuales detectables solo por el tacto. Silbó una nota baja. Incluso entre las ruinas Tran que había excavado, no había hallado nunca una obra de construcción tan precisa. Detrás de ella, Mishra encendió las antorchas de Tea. Las llamas se iban consumiendo, pero era mejor que ninguna luz en absoluto. Fue una suerte que hayas visto esa abertura. Era evidente. Respondió él tomando una antorcha de su hermano. Los restos de los edificios indican caminos que apuntaban hacia este espacio. Este es el centro del supuesto corazón secreto Tran. El centro del corazón. Hablaba en susurros, como si sus palabras pudieran despertar a los muertos. Tocasia trató de levantar su voz a un nivel normal, pero la vacuidad del espacio la derrotó. Mishra examinó el pasillo que se extendía delante de ellos. Ninguna criatura vive aquí. Mira el polvo. No hay huellas, solo las nuestras. Ursa levantó la antorcha. La luz brilló en las paredes. Ni murciélagos hay. No ha habido nada aquí por mucho tiempo. Ambos jóvenes miraron a Tocasia. Así que... sigamos adelante, pero permanezcan juntos y manténganse en la ruta principal. No se preocuparon por las pocas aberturas que se abrían a cada lado, ya que eran simples nichos y la caverna se extendía hacia atrás de la propia ladera. Pasaron varios conjuntos de escaleras y 1 o 2 grandes recámaras, pero nada que indicara posibles ocupantes, recientes o no. Placas cristalinas opacas llenaban el techo por encima de ellos, reflejando el brillo de las antorchas pero sin luz propia. Las primeras habitaciones estaban vacías, pero a medida que avanzaba, Tocasia notaba que algunas estaban ocupadas con restos de artefactos Suchi. Estas reliquias estaban oxidadas, algo mejor que las que había sacado de la excavación. De algunas no quedaba nada más que su torso, las mitades superiores perdidas en el tiempo, o quizás robadas por ladrones de tumbas. Tocasia notó con satisfacción que las rodillas de las criaturas efectivamente se hallaban dobladas hacia atrás.
Habían llegado a otra escalera que descendía hacia la oscuridad cuando lo escucharon, o más bien lo sintieron. Un profundo latido venía de dentro de la piedra que les rodeaba, como si la tierra tarareara alguna cancioncilla irreconocible. Tocasia miró a los jovencitos. Ellos se miraron el uno al otro, y la sabia volvió a recordar esa comunicación silenciosa que parecían compartir. Entonces los hermanos volvieron a mirar a Tocasia y asintieron con la cabeza. Los tres descendieron hacia el ruido. Delante vislumbraron una luz. Al principio no era más que una mancha gris en contra de la oscuridad, pero poco a poco se fue distinguiendo, creciendo a cada paso que daban. Ahora ya no habían más nichos de Zuchi, solo paredes rectas que conducían hacia la meta. Entraron en una sala tan grande como cualquier otra por la que habían pasado antes. Las paredes eran naturales, pero apoyadas en columnas de acero antiguas. Pilares de bloques parecidos al conjunto que Tocasia había visto antes. Las paredes estaban repletas de máquinas. Eran claramente de diseño Tran, pero con una diferencia. Estas parecían funcionales. Sus dientes estaban engrasados y brillantes, sus superficies pulidas y especulares en su acabado. Tocasia pensó: es como si los trans hubieran marchado hace tan solo algunos momentos. También había luces. Dentro de esta cámara, las placas del techo resplandecían con su propio brillo interior. Pequeñas bolas de radiación brillaban en torno a algunas de las máquinas, orbitándolas como pequeñas lunas incandescentes. Pero esto fue superado totalmente por el gran cristal situado en el centro. Era una piedra de poder sin ningún atisbo de edad y que permanecía intacta sin rastro de accidente alguno. Sus facetas eran lisas y reflectantes, sus bordes tan afilados como para cortar el tejido de la realidad misma. Era del tamaño de 2 puños humanos. Sin embargo, a Tocasia le pareció la imagen de 2 corazones, porque latían con su propio ritmo. Un arcoíris de colores jugaba a través de ella mientras palpitaba con gran vitalidad. La piedra de poder estaba posicionada sobre una plataforma baja, flanqueada por espejos, que a su vez estaban unidos por cables a varias máquinas que rodeaban todo el perímetro. La piedra bien podría ser responsable nada más que de producir luces, pensó la arqueóloga, o bien podría ser parte de una máquina en pleno funcionamiento, cuyo propósito era aún mayor. Delante del pedestal donde se hallaba la piedra de poder, había un grupo de planchas lisas de metal, cuya forma semejaba a la de un libro de gran tamaño abierto. Sus páginas eran de metal y vidrio, y el cristal parpadeaba con un ojo maléfico en la noche. Tocasia nunca había visto un dispositivo como este. Se dio cuenta de que este artefacto podría haber sido desarrollado en los últimos años de la raza Tran. Tal vez lo que habían estado excavando con tanto amor no eran más que depósitos de chatarra vieja, restos antiguos y no deseados del pasado Tran que habían sido descartados. Su vista permaneció fija en el cristal, mientras que los 2 jóvenes se movieron alrededor suyo, atraídos por el resplandor incandescente. Se detuvieron ante el libro metálico abierto, empequeñecidos por su tamaño y magnificencia. Sus voces retumbaron por las paredes de la cueva, rebotando y ganando fuerza sobre el zumbido subliminal que les rodeaba. Es hermoso. Mira cómo brilla. Tai, Taka. Imaginen lo que podemos aprender. Esas marcas son tan parecidos a los escritos Tran que hemos visto, pero más detallados, más avanzados. Dijo Mishra, extendiendo sus manos hacia los glifos del libro de metal. ¡No toques nada! Gritó Usa fuertemente, colocando sus propias manos para interceptar las de su hermano. ¡No sabes lo que puede pasar! Tocasia no pudo decir qué hermano fue el responsable de lo que sucedió después. No pudo recordar qué hermano tocó el glifo, o incluso si alguno lo hizo. Más tarde, ninguno de los 2 admitió nada, y cada uno acusó al otro de provocar el desastre. Todo lo que Tocasia pudo decir era que a medida que Ursa se estiraba para detener a su hermano, el brillo se intensificó repentinamente y con un calor sorprendente. Hubo una explosión, pero sin ningún sonido, y la enorme piedra de poder, el centro del corazón secreto, se hizo pedazos en una lozanía de luz.